Pero bueno, quería comentarles que por eso no había podido subir antes la clase, que yo normalmente al otro día, o a lo sumo a las 48 horas está, pero esta vez no. Y era importante en realidad porque es como que hicimos toda la introducción a lo que era el TP3. Entonces también al no tenerla, quizás ustedes estuvieron un poco en el aire porque no pudieron reponer esa información. Así que bueno, como decíamos la semana pasada, es un tema quizá un poquito complejo de entender en un primer momento. También la manera quizá en que está redactada la consigna del trabajo en sí mismo, a veces uno no sabe de dónde tomar, de dónde parto, hacia dónde voy. Eso es un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada y es también lo que vamos a seguir viendo hoy para que después ustedes avancen un poco más en firme. Cambié también la fecha de la entrega, de la sugerencia de entrega. Creo que es para el 21, me parece, o una cosa así. Digamos, lo extendí una semana más para que tuvieran más tiempo, pero como les digo siempre, sugerencia de fecha. Así que, pero si ustedes se demoran más, no hay problema. Aunque entreguen fuera de término, no hay problema, no tengan en cuenta eso. Quiero escucharlas un poquito, consultas, dudas. El documento de Word de las consultas abiertas no tiene consultas, yo siempre entro y me fijo, hasta el momento no tiene consultas, estimo que quizás no pudieron avanzar con el trabajo. Pero si ahora quieren que hablemos y que vayamos viendo todo, lo vamos viendo. Micaela, sí. Sí, profe, yo al final había dicho la clase pasada que no había visto el video que había subido antes, lo vi y tomé como ejemplo un libro que tenía en la biblioteca, hice, digamos, todas las cuentas de caracteres en total del libro, las 3 páginas, digamos, hice todo. Lo que no me termina de quedar claro es, em, a ver, están los ejemplos de tipografía Ahora sí, en el sí. trabajo. Calculo que lo que tenemos que hacer es decir, bueno, este libro, que por ejemplo yo elegí El nombre de la rosa, ¿no? Mm. Este libro, si tuviera esta tipografía, que es uno de los tantos ejemplos que hay, por ejemplo, de serif, de las tipografías de serif, elijo una, la agarro como ejemplo y hago los mismos cálculos y trato de ver cómo entraría en el libro físico que yo tengo. No. Eso es lo único que me traba. Sí, no, justamente, eso es para la segunda parte. Ahora lo vamos a ver. Tanto los modelos o sea, a ustedes les dan, a ver si puedo compartir la pantalla y ya lo vemos en, a ver, un segundito. No, o sea, no entendía cómo hacer ese cálculo sin tener el libro físico yo, porque pensaba cómo calculo, Claro, o sea, todo lo que yo calculé de los caracteres en el físico mío, cómo lo calculo en el nombre de vamos, la rosa, pero vamos a arrancar de cero primero. Vos tenés como modelo de maqueta de colección tu libro impreso. Ese libro, en la primera parte del trabajo, ese libro es el que a vos te sirve como maqueta de colección. Es decir, la caja que vas a tener que calcular es la de tu libro impreso, la tipografía que vas a tener que ver qué tipografía tiene es la de tu libro impreso. En la primera parte vas a usar como muestra tu libro impreso, la misma caja y la misma tipografía. Por eso es que ahí van a tener que medir el tipo, digamos, el cuerpo tipográfico, las interlíneas, la medida de la caja. Para la primera parte del trabajo, la muestra y la maqueta, el modelo, es de tu libro impreso. ¿Qué vas a tener que hacer? Digamos, los archivos, ya sea el nombre de la rosa o los 7 locos, lo tienen que trasladar a ese modelo impreso, con el formato de la caja, con el formato de la tipografía, exactamente igual a ese modelo impreso. Eso les va a dar un resultado X, ¿no? Bueno, el texto que me dieron, el texto que elegí, que es el nombre de la rosa, o los 7 locos, volcados a mi maqueta de colección,
que es la del libro impreso que yo acabo de elegir, me va a dar como resultado que este libro nuevo va a tener X cantidad de páginas. Eso es por un lado, o sea, ahí tengo un resultado. Sobre ese resultado, sí. ¿Eso se podría hacer, por ejemplo, en el Word? Tipo, armar, poner el tamaño de los márgenes y poner la tipografía todo exacto como mi libro impreso y copiar el texto Sí. que se nos dio y ver cuánto... Ah, ok. Sí, Bien. sí, sí, No, sí, esa lo era una de mis podrías, dudas, no sabía digamos, cómo hacer ese podrías cálculo. chequearlo, o sea, si no tenés el archivo, obviamente, si no tenés el archivo digital, primero vas a tener que saber sacar el promedio de caracteres con espacios por página, eso lo tenés que hacer en el físico. Como contar, o sea, contar lo que hicimos la vez pasada. Y lo que está también en los videitos, ¿no? Sí. Y todo eso lo hice yo. Bien, averiguar el cuerpo tipográfico que tiene, averiguar el interlineado, bueno, cuántas líneas entran por página, eso te va a dar una cantidad de caracteres con espacio por página X como promedio, y en función de eso vas a volcar el otro archivo. Si podés hacerlo de forma digital para corroborar que lo que sacás desde, digamos, lo analógico está bien, si podés trasladar a un archivo de Word las mismas características de ese libro impreso, también lo pueden hacer. Entonces, una vez que tienen en el Word la caja de texto con las medidas que tiene el libro impreso, con el cuerpo tipográfico que corresponde, con la tipografía que corresponde, con el interlineado, y pueden volcar el texto ahí, eso les va a dar una cantidad X de páginas. Tendrías que asegurarte muy bien que la caja sea exactamente igual a la del libro impreso. Si no, podés hacer todos los cálculos de manera analógica y después comprobar cómo te da si lo volcas de manera digital. Esa sería una Claro, opción. porque a mí me confundía el hecho de que el texto que está, el texto que se nos dio, obviamente no tiene las mismas características No, tipográficas, por ejemplo, que el que yo tengo. Entonces, claro. ahora entiendo, lo que importa acá es la cantidad de caracteres con la letra que tenga el archivo. O sea, La no primera importa lo que... parte es con lo que ustedes tienen en el libro físico. La primera parte se Ok, calcula con la muestra del libro físico. listo, Y entendí. después, que vamos a ver la segunda parte, acá sí voy a tratar de compartirles pantalla. A ver si estamos. Bueno, un segundito. ¿Ahí ven pantalla? Sí. ¿Lo ven? Sí, yo ya lo veo. Bien, o sea, en la primera parte, lo que va a dar como resultado es un libro con las características del libro impreso que ustedes tienen, pero con el texto o del nombre de la rosa o de los 7 locos. Entonces, eso les va a dar una estructura de libro determinada, con una cantidad de páginas determinadas. Esa sería la primera parte. Cuando ustedes tienen esa primera parte resuelta, lo que tienen que ver como puntos B, C y D es qué cantidad de páginas tiene el nuevo ejemplar, con el texto digamos que está provisto por la cátedra, cuánto mediría el lomo del nuevo libro, que como eso les dije, si ustedes van a tener el libro físico, con lo cual van a poder medir el lomo. Si ese libro físico para ustedes tiene, por ejemplo, 280 páginas y mide 6 milímetros, por ejemplo,
Ustedes ahí ya tienen un cálculo. Ustedes ya saben que 280 páginas miden 6 milímetros. Si el resultado de haber volcado los archivos de las novelas que se les dieron les da una cantidad de páginas mayor, vuelven a sacar el cálculo y con eso van a poder ver, perdón, pero estoy admitiendo, ahí está. Claro, lo calculamos haciendo regla de 3. Exacto, con regla de 3 van a saber exactamente cuánto mide el lomo del libro nuevo. ¿Querés pasarme el anfitrión y sigo admitiendo yo? Sí, igual, bueno, ahora enseguidita te paso. No quiero salir de acá ahora. Dale, dale. Entonces, con eso tenemos la medida del lomo del nuevo libro, haciendo una regla de 3 en función de la cantidad de páginas que tiene el libro impreso y lo que mide el lomo. Ahí ustedes lo pueden calcular sin problema. Y después, la parte D les pregunta qué atributos tipométricos cambiarías si por razones comerciales hubiera que reducir la cantidad de páginas. Ahí no tienen que hacer cálculos en sí, sino solamente analizar la muestra que ustedes tienen y ver dentro de las posibilidades qué cambiarían. Para eso tienen que ir a la lista de atributos tipométricos que vimos la vez pasada y ver cuáles se podrían aplicar. Como dijimos siempre, convenientemente sin tocar la tipografía original, es sin modificar la tipografía original. Hasta ahí está la primera parte. Entonces, resumiendo, la primera parte es elegir el libro impreso. Ese libro impreso es la maqueta modelo en la que se va a trabajar. Elegir alguno de los textos que se proporcionan a través de la cátedra. Con el contenido del texto, hacer el cálculo tipográfico de acuerdo a las características del libro impreso. Y eso va a dar un nuevo libro con una cantidad X de páginas. Hasta ahí estamos y con eso estaría resuelta la primera parte. ¿Qué pasa con la segunda? Que acá, Micaela, es cuando interviene justamente lo que vos estabas comentando recién. Dice, la segunda parte dice, con la muestra de maquetado del texto que adjuntamos, hacer un nuevo cálculo. O sea, parten del anterior, del que ustedes calcularon. Pero esta vez dice, con la muestra de maquetado del texto que adjuntamos, hacer un nuevo cálculo, teniendo en cuenta que la nueva edición va a tener 8 ilustraciones a página completa y 10 a media página. Dice, también adjuntamos el archivo fuente por si querés hacerlo con algún programa de edición de página. Entonces, nosotros ya tenemos un libro, que es el que calculamos, donde terminamos la primera parte. Entonces, ¿ahora qué me dan? Ahora me están dando una nueva muestra. ¿Ustedes la ven? ¿Ven este archivo de texto? Sí, sí. Bien. Esta es la muestra de maqueta que están dando, o sea, una muestra de maqueta que se está dando para hacer la segunda parte del trabajo. Acá ven que hay 3 tipografías. Hill Sans Light, Baskerville y Egyptian. Son 3 tipografías, 3 maquetas o 3, digamos, modelos de página con 3 fuentes distintas. Que lo mismo, a ver si estamos acá, a ver, lo mismo tienen acá. O sea, los archivos de tipografía es Hill Sans, Baskerville y Egyptian. O sea que estos 3 archivos de tipografía, ustedes lo pueden instalar en su computadora y tenerlos. Entonces tienen la tipografía
y la muestra de maquetado, que es esta. Acá van a tener que volver a hacer un cálculo. O sea, ustedes ya tienen, digamos, ya tienen un modelo, que es el que habían calculado en la primera parte del libro, y ahora van a elegir alguna de estas tres, una de estas tres, y van a trabajar con la tipografía y con la maqueta que la tipografía tiene. O sea, si eligen trabajar con la tipografía Hills and Slide, van a tomar como muestra para hacer el cálculo tipográfico esta maqueta. Si eligen la Baskerville, van a tomar este modelo de página, este modelo de página promedio, y si eligen la Egyptienne, van a tomar este modelo de página promedio. Entonces, eligen una tipografía y un modelo de página que tiene que ver con la tipografía y vuelven a hacer el cálculo. O sea, ustedes ya tienen un cálculo anterior, que es del primer libro, y en función de ese cálculo ahora van a trasladarlo a esta maqueta y con esta tipografía. Es decir, si mi libro anteriormente, cada página tenía, por ejemplo, 2520 caracteres con espacio, voy a ver cuánto tengo ahora con este modelo nuevo. Puede ser que si yo resuelvo, o sea, el modelo de maqueta de colección sigue siendo el mismo. Pero yo ahora voy a tener que volcar, el primer resultado a la elección que yo tenga acá. Entonces ahora hago un nuevo cálculo en función de cuántos caracteres con espacio van a entrar en estas páginas de modelo. Eso me va a dar un número, una cantidad de páginas, de acuerdo a lo que yo elija. Fíjense que acá es evidente que las tipografías son distintas, los interlineados también. Acá obviamente con esta tipografía mucho más pequeñita, la cantidad de páginas va a ser menor. Si elijo esta, que tiene incluso un interlineado más grande, la cantidad de páginas va a ser mayor, seguramente, en el libro. Y esto quizás pueda dar una característica similar o habría que ver exactamente de acuerdo al modelo físico que ustedes tienen. Profe, Sí. una consulta, ¿cómo sería el cálculo para las páginas, por ejemplo, de principio de capítulo, de final de capítulo, como aparece en el video, por ejemplo? Porque en las muestras, digamos, es como si fuera una página entera que no tiene No, principio. ahí no se hagan problemas. Tomen la que está de muestra, nada más. Ah, ok, buenísimo. O sea, manéjense con la que está de muestra, porque acá no nos están dando 2 o 3 de cada una. Entonces, es como dar una vueltita de rosca para ver, para que ustedes puedan tener en cuenta que cuando uno cambia de tipografía, obviamente la cantidad de páginas se modifica. A ver, Juan, yo tengo una pregunta sobre el video donde se utiliza la regla normal para medir el interlineado. Ah, bien. Si ves el valor del punto tiene que ver con los sistemas de medición, ya sea el angloamericano, que es con el que se trabaja normalmente. Si es un punto o sea, se trabaja en puntos, cada punto, ya sea Cícero, eso lo vimos y eso también está en el video. De esa medición del punto, o sea, 12 puntos son una pica, pero a su vez, cada punto de esa pica tiene una medida determinada. Eso tiene que ver con el sistema de medición que estamos utilizando para tipografía, y también está explicado. A ver si tengo acá, no sé si hay otra pregunta anterior. Profe, yo tengo una pregunta que no Sí. sé si es la misma que hizo el compañero. Yo tengo entendido que no es lo mismo cambiar tipografía que cambiar el interlineado, ¿o no? Sí.
No, no es, Entonces lo mismo. cambiaríamos la tipografía, pero tendríamos el mismo interlineado que antes, o también cambiaríamos el interlineado. A ver, vos, claro, vos me estás hablando para la última parte del punto 1, ¿verdad? Sí, Jimena, sí, para esa parte. donde sí, dice sí. qué podríamos tocar. Bueno, Sí. siempre tratamos de no tocar la tipografía. Normalmente, o sea, yo me refiero a no expandirla, ¿no? O no condensarla, porque eso estaría modificando, digamos, la esencia de la tipografía en sí. O sea, estaríamos cambiando la tipografía. Eso no lo tocamos. Pero se puede manejar el interlineado, se puede manejar quizá la caja de texto, por ejemplo, si tenemos una caja justificada y nosotros pasamos quizá a una caja, digamos, en bandera, en lugar de justificado forzado, es probable que ahí recuperemos espacios como para poder reducir la cantidad de páginas. Si, por ejemplo, el modelo de la maqueta entre párrafos tiene más de una interlínea, ¿no? Si hay modelos de páginas que tienen un espacio más grande entre párrafo y párrafo, también podríamos modificar esa medida. O sea, nos podemos mover con distintos parámetros para reducir la cantidad de páginas. Entonces, de acuerdo a los atributos tipométricos que ustedes tienen, ¿no? que son 5, que los vimos también la otra vez, y el modelo de caja que ustedes tienen, lo ven y ahí tratan de definir por qué parte podrían trabajar. El interlineado, por lo general, siempre, para que sea algo estándar, es un 20% superior a la medida del cuerpo tipográfico, ¿no? Por lo general es un 20%. ¿Se podría trabajar con el interlineado? Sí, pero ¿en qué caso se podría trabajar con el interlineado? Cuando yo veo que si modifico el interlineado no se dificulta la lectura, ¿no? Si no se hace muy compleja la lectura después, porque si modifico el interlineado, hay poco aire, poco espacio, y yo veo que al leer se va a tornar un poco denso, o que ese bloque de texto va a tener un grisado muy profundo, quizá tendría que ver por otra parte. Pero bueno, es en función también de la característica de maqueta que ustedes tengan. Quizá, si ustedes tienen una maqueta que tiene una tipografía bastante grande, ¿no? Uno podría manejarse tranquilo hasta, yo diría, un cuerpo 11 habría que verlo, pero un cuerpo 12 tranquilo, se puede leer bien. Depende de la familia tipográfica. Hay algunas familias tipográficas que permiten incluso utilizar a nivel físico un cuerpo 11, pero ya de ahí para abajo, no. O sea, quizá pueda yo reducir, o sea, quizás ustedes puedan reducir un punto tipográfico. Si ustedes miden y el cuerpo tipográfico mide 13 o mide 14, bueno, quizá lo puedan reducir también. Y con eso recuperan, digamos, reducen cantidad de páginas. Pero como les digo, depende de lo que tengan ustedes de muestra. Porque si la maqueta que ustedes tienen tiene una tipografía muy pequeña, y no van a poder modificar la tipografía. Si el interlineado es mínimo, o sea, si ya es menos de un 20%, y quizás tampoco, o sea, sí, podría ser, si es menos de un 20%, pero, digamos, estarían ahí al límite, ya menos no lo pueden reducir. Entonces, pero acá tiene que ver con la muestra que ustedes elijan, porque cada uno va a tener una característica diferente en función del libro que elijan. Más consultas, queda poquito tiempo, pero todavía hay unos minutos. Te consulto sobre esto último que dijiste de achicar el cuerpo. Justamente estaba viendo el libro y lo acabo de medir con el tipómetro y es tamaño 11, pero yo realmente la veo bastante grande esta tipografía. Por eso depende de la familia, claro.
Claro, por eso puedo considerar, porque el interlineado no, porque está ahí al límite, achicarlo va a ser un empaste tremendo. Y creo que tranquilamente un punto menos podría tener esta Está, tipografía. está, seguramente. Por eso les digo que depende de la tipografía, depende de la muestra que ustedes tengan, de cómo lo vean. Ustedes se dan cuenta cuando tienen el impreso. Y si no, lo que pueden probar una vez que ustedes calcularon, cuando ya hicieron estos cálculos, lo que pueden probar es pasarlo a una página de Word e ir modificando. Ir modificando el interlineado o ir modificando el cuerpo tipográfico, imprimir, como les digo siempre, bajar a la realidad eso que están viendo en pantalla, imprimirlo y ver cómo se lee. Así ustedes ven que eso no se dificulta, que está bueno, que digamos que tiene una fluidez determinada, que no, como decía Daniela, que no va a empastar, digamos que no se va a tornar pesado, o una caja sin aire. Bueno, lo pueden mover, lo pueden trabajar desde ahí. Y si no, como les digo, arman un archivo de Word con las características que ustedes determinaron en el libro impreso y lo van manejando ahí. Y ven hasta dónde se puede. Qué se puede y qué no. Y como digo siempre, imprimir y ver el físico, porque es muy distinto lo que vemos en pantalla de lo que se ve cuando uno imprime, ¿no? Las características se modifican. Incluso hay tipografías que en pantalla se ven bien y cuando uno imprime no, o al revés, ¿no? O se ven bien en el impreso y en la pantalla no. Entonces, eso, pero eso va a depender también de la muestra que cada uno de ustedes tome, o sea, de las que tengan, del libro con el que estén trabajando. Juan, no sé si te quedó claro la pregunta. Yo ahora tendría que... No sé si me podés responder, aunque sea por el chat. Ah. Bueno, perfecto. Si no, cualquier cosita, volvé a verlo, porque ahí está, en la parte... En todo lo que tiene que ver con cálculo tipográfico, al inicio está todo lo que tiene que ver con el sistema métrico, con el que se maneja todo el tema de los impresos, y ahí está de dónde sale el cálculo de cada uno de los puntos, o sea, de los puntos tipográficos, de dónde nace, cuál es la división y cuál es el valor. Entonces, va de ahí. ¿Qué más? A ver, ¿quién más tiene alguna duda, alguna consulta? Bueno, voy a seguir preguntando. Sí, sí, sí. No estoy muy al tanto de las consignas, vengo un poco atrasada con el tema, pero también puedo modificar los márgenes, ¿no? Porque veo que el margen externo es como demasiado grande y abajo incluso hasta una línea más de texto se puede llegar a poner. Todo eso también lo puedo, o solamente estamos hablando de variables tipográficas. No, porque, a ver, acá te dice, o sea, lo que dice la consigna, lo voy a leer. ¿Modificar los márgenes no sería modificar la caja de texto, profe? Ahí estarías, sí, pero lo que, claro, acá está, por eso volví a la consigna. Dice atributos tipométricos, por lo tanto, la caja no se puede tocar. Ah, bueno. Ahí está Daniela. Sí, por eso volví a la consigna bien, para bien. leer exactamente. ¿Qué atributos tipométricos cambiarías si por razones comerciales hubiera que reducir la cantidad de páginas? Entonces Entonces me manejo con los tipométricos, márgenes que hay. claro, no se puede Claro. tocar la caja, no se puede tocar la medida de la Bueno, caja. bueno. Gracias. No, está. ¿Alguien más tiene dudas? No, yo tengo, pero porque también estoy atrasada, no No pude ver importa. todavía la clase de la No semana importa, está justo. Eso, no, una hora era la que acaba de hacer la compañera, así que me vino bien, ¿no? Estoy como hilando todo lo que dicen, trazando conexiones, pero bueno, espero ponerme al día este fin de semana, que acá tenemos largo.
Sí. No, pero Claro, sí, tal como dice Aimee. O sea, pregunten aunque sean dudas anteriores, no arrastren, o sea, yo no puedo, chicos, a ver, les explico. No, yo no puedo avanzar de tema si esto no está entendido. O sea, evidentemente sí, tuvimos, como ustedes estuvieron con semana de parciales y todo, todos están en la misma situación. Bueno, un poquito como les decía recién, no puedo avanzar de tema si esto no queda más o menos claro, pero tampoco puedo hacer que quede claro si ustedes no toman contacto con el contenido. Entonces es medio como un círculo. Hasta que ustedes no vean exactamente el video, la clase de la semana pasada, que algunos no estuvieron y tienen que ver la clase de la semana pasada, que fue también la introducción, más lo que podamos hablar en esta, hasta acá llegamos, digamos. O sea, no puedo avanzar sin esto, sin que esto esté antes más o menos cerrado. Entonces, aprovechemos lo que queda hoy para hacer todas las preguntas que tengan, ya sea de este trabajo, de algo anterior del TP número 2 que todavía esté dando vueltas que no hayan entregado, como para poder empezar a arrancar ya la semana que viene con el otro, digamos, con el TP número 4, de a poquito, que es el más extenso y que, digamos, a medida que vamos avanzando, también va avanzando la complejidad. Ahí se van a encontrar con una serie de cuestiones que tienen que ver con producción específicamente, con las tareas, con el orden de las tareas, con las prioridades, en todo lo que tiene que ver con el gráfico de Gantt, que también va a ser complicado. Entonces, no nos quedemos tampoco sin tiempo para resolver lo otro. Sobre todo que también van a tener el parcial. Entonces, bueno, se van a juntar una serie de cosas que yo no quiero avanzar a otro tema hoy sin que quede cerrado por lo menos todas las dudas que hayan hasta acá, hasta el TP número 3. Cuando pasamos, Gantt es como una mirada más macro del proyecto. Nos alejamos un poco de lo que es el producto, el libro. Entonces, o sea, si bien sigue siendo parte del proyecto, no es lo mismo que estar viendo cómo va a salir el libro. Entonces, como que si quedan dudas ahí, no se van a ver hasta más adelante, y quizás arrastran algo toda la cursada por no preguntar ahora. Nada, no sé, en el TP2 se quedó claro de qué lado está la pinza y por qué está de ese lado. Cuáles son las limitaciones de las máquinas, las diferencias entre imprimir en un offset digital, por qué no nos conviene poner, cuántas tapas hay que poner en un pliego, por qué nos conviene poner esa cantidad de tapas, la diferencia entre pliego de compra y pliego de impresión, que son cosas que nosotros repetimos tantas veces que creemos que quedan claro en la primera, y a veces no queda claro. Y en tipografía pasa lo mismo, en cálculo tipográfico. A veces, si vos te estás haciendo tu libro y vos podés decidir todo, te las vas arreglando. Cambias los márgenes, la caja tipográfica, decís, bueno, el capítulo no voy a empezar en la mitad, que empiece el tercio. Cuando te mandan una caja y es, maquetame con estas cosas, y vos decís, no me están dando los números, tenés que empezar a encontrar cómo arreglarlo. ¿Y qué problemas puede haber? Te mandan una caja donde el margen de interior es muy chico, y vos tenés que poder decirle al editor, esto cuando lo encuadernes, te come la lectura. No va a servir. Yo te lo hago la maqueta, pero no te va a servir, o sea, por más que reduzcas la cantidad de páginas. Ese tipo de cosas son cosas que está bueno que se lleven y que está bueno que no se queden con la duda, porque es el momento de sacárselo. Lo próximo que es tareas es, bueno, cómo organizo el proyecto, cuándo mando esto, que es organizar todo lo demás, ya está un poco más lejos de eso. Si bien pueden preguntar durante toda la cursada, porque si ahora no están llegando y lo hacen más adelante, pregunten cuando tengan la duda, pasa esto que decís, ay, es el tema anterior. No sé si voy a preguntar, porque están hablando de cuándo contactar al autor para hacer una presentación y yo todavía estoy con tipo de... Pregunten, porque si ustedes lo van arrastrando después, queda ahí y es como que no quedó claro del todo y para nosotros se reentendió y nunca vamos a saberlo si ustedes no lo dicen. Y seguro que si uno no lo entendió, hay 7 que están ahí. Bien. Exacto. Bueno, Y entonces además, voy a hacer una consultita más. sí,
Sí, sí, sí, Daniela. Acabo de leer el trabajo práctico, porque también a mí me da cosa preguntar sobre cosas que supuestamente tendría que haber leído, y bueno, fui yo la que no lo leyó, entonces como me da cosa No, pero no ocupar tiempo. importa. Pero a ver si entendí bien. Ahí tengo que elegir yo un libro físico que tenga, sacar el cálculo tipográfico en base y tomar esto como maqueta. Se nos dio un texto que es o el nombre de la rosa o el otro que no me acuerdo, Los 7 locos, Sí, ¿era? sí, Y calcular cuántas páginas ocuparía ese texto con esta maqueta impresa. exacto, tal Y cual. ahí calcular el lomo, etc. Exacto. ¿Y qué Esa pasaría, es la primera pensando parte. que es una colección, qué pasaría si por alguna razón hay que ocupar menos cantidad de páginas? ¿Qué Sí, variables tipográficas tocaría? Sin exacto. modificar la caja de texto. Bien, perfecto. La otra parte es si me dan otra maqueta, que es la que tengo que elegir, que son esas 3 tipografías con esa variable de tamaño interlineado, ¿cómo quedaría en extensión, o sea, en cantidad de páginas? En Teniendo cantidad en de cuenta páginas. que la página tiene el tamaño del libro que yo elegí primero. Ahí es donde me quedé, no me quedó La claro esa maqueta que te última dan, parte. la maqueta Sí. que te dan tiene un tamaño. O sea, vos para saber qué maqueta es, Ah, a yo ver. tengo acá mismo un libro escrito. Bueno, voy a usar un cuaderno. Yo tengo la maqueta de este cuaderno, ¿no? El cuaderno tiene un margen acá y Sí. acá. Y yo voy a decir, bueno, aquí esto imagínate lo escrito, cuánto me entró en ese reglón. Y de ese reglón, Ujú. cuántos reglones me entran. Ahí yo ya tengo el tamaño. Esa es la Ah, está caja. La bien. caja incluye el tamaño. O sea, si yo después lo imprimo en una hoja más grande, no me importa porque voy a tener más margen a los costados, pero la caja va a ser la misma. Pero no se modifica la cantidad de hojas porque la caja de texto es siempre la misma. Claro, o sea, vos no te Ah, interesa el tamaño del libro, a menos que fuera más sí. chico. Si eso cambia, pero la caja es la misma, lo único que cambia son Va a los ser la misma márgenes. cantidad de páginas, sí. Claro. Si Ah, bien, se bien. acuerdan cuando mostramos el libro de las cartas de amor a los muertos, que mi versión tenía un margen mucho más grande porque tenía detalles y adornos y el libro era más grande que otros. Entonces la caja quizás no cambiaba. En cambio, si yo quiero que el tamaño del libro sea el mismo, pero puedo variar la cantidad de hojas, quizás puedo cambiar la caja dentro. Pero lo que estamos hablando ahora son maquetas. Entonces, en la maqueta a vos te entra cierta cantidad de caracteres en la línea y cierta cantidad de líneas en ese tamaño. El tamaño de la hoja no te No interesa. importa. Entonces, por eso lo podés usar una maqueta digital. Porque vos decís, bueno, Ah, en está esa bien. maqueta que nosotros te damos, ¿cuántos reglones entran? No importa si lo Mm. imprimís en A4, si lo imprimís en A5, si lo imprimís en una pancarta y empapelás una casa con un libro. La maqueta va a ser la misma, la cantidad de líneas va a ser la misma, porque se adapta Mm. al formato. Entonces la maqueta pensando en El nombre de la rosa o en Los 7 locos, no la Exacto. novela Sí, original impresa. Ah, claro, está en la bien. segunda parte es con la maqueta que nosotros te damos y no con la que vos viste. Exacto. Ah, bien. Pero hay una salvedad que te hace en la consigna que esta vez, además, hay que incluir las ilustraciones. Ah, sí, Que a hay página entera y a ilustraciones a media media página. página y a página completa. Entonces, además de la cantidad de páginas totales que te va a ocupar el texto, hay que sumar las páginas que van con imágenes a media página y las que van a página completa. ¿Cuánto ocuparía? Y eso obviamente no se olviden siempre, no importa si están trabajando en la primera parte o en la segunda parte, ustedes van a tener una cantidad de páginas X. Siempre llévenla a la cantidad de páginas superiores, o sea, a más, que les den un múltiplo de 16, 32, 8. Como vimos, siempre pueden trabajar, o sea, siempre tienen que pensar que van a trabajar en cuadernillos, que esos cuadernillos tienen que ser múltiplos de 8, 16, 32, si estamos trabajando con novelas y si estamos trabajando con un sistema de impresión estándar, seguramente los cuadernillos van a ser de 16 o de 32, es lo más común. Si cuando ustedes sacan la cuenta, como vimos las otras veces, el resultado les da 1,5, quiere decir que van a tener un medio pliego, y eso está bien, lo pueden cerrar ahí. Lo pueden cerrar con un número entero
o con un decimal que termine en 5, porque eso estaría hablando de un medio pliego, ya sea un medio pliego de 16 o un medio pliego de 8 para el caso de cuadernillos de 16. Entonces, tengan en cuenta siempre de redondear la cantidad de páginas. Hago una consulta, en el TP no está especificado cómo son los inicios de capítulo, ¿no? No, Porque creo que El nombre de la rosa tiene 8 capítulos, no te varía entre 4 páginas, pero eso ténganlo en cuenta, porque si ustedes tienen un libro de 30 capítulos y te dicen que el inicio de capítulo está a mitad, ustedes ahí tienen 15 páginas sí. para agregar. Y si tienen que te dicen a un tercio, son 10. O sea, cambia. Es importante. Al momento de que les planteen un proyecto, si eso no está aclarado, es algo que tiene que estar aclarado antes de empezar la maqueta. Es una de las cosas tan importante como un margen. Pero, perdón, Aime, entonces en el práctico en particular, ¿qué referencia tomamos? Decídanlo ustedes. Ah, ok. Sí, sí, Creo porque que no el- está especificado. No Ah, está perfecto. No está especificado. El nombre de la rosa creo que tiene 8 capítulos. Ok. U 8 sí, partes, ahora no me acuerdo. es importante. Creo que son... Siempre tengan en cuenta que al cálculo que ustedes hagan, al cálculo tipográfico que ustedes hagan del promedio de páginas del libro Ujú. impreso, agréguenle un 10%. Dijimos, Ah. o sea, la cantidad total de caracteres con espacio le suman un 10%, que eso tiene que ver con redondear cualquier tema que haya de un mal cálculo tipográfico o que obviamente las páginas no son todas iguales. Entonces con ese 10% uno se asegura de que no se va a quedar corto respecto al cálculo tipográfico. Entonces, redondeo el 10%, ese 10% lo divido en cantidad de páginas, me fijo la cantidad de cuadernillos que me dan esas páginas, y si necesito agregar, voy al múltiplo superior que me permita tener un cálculo, digamos, entero a cuadernillos de 16 o de 32, o que me dé con decimal que sea 5, que me permita tener una cantidad de cuadernillos enteros más un medio pliego. Entonces, ahí más o menos tengo cerrada la cantidad de páginas. Y como dijimos recién, la parte 2 ya van a tomar una fuente tipográfica que ustedes elijan, más la maqueta de muestra que se está dando, que corresponda obviamente a la misma fuente tipográfica, ¿no? Son 3 fuentes tipográficas, 3 modelos de maqueta. Y se vuelve a hacer el cálculo. O sea, ustedes ya van a tener el texto, ese es el archivo, que lo pueden hacer incluso de manera digital, para eso se provee de las fuentes, digamos, ustedes pueden bajar las fuentes y después trabajarlo de manera digital. Y eso obviamente les va a dar un cálculo mucho más cerrado, porque no van a estar calculando, digamos, a mano, sino que lo pueden volcar y trabajar de manera digital en un editor de páginas. Lo mismo, vuelven a hacer los cálculos, agregan las ilustraciones a media página y a página completa, dividen para ver si esa cantidad de páginas les da pliegos múltiplos de 16 o de 32, y ahí también vuelven a cerrar la cantidad de páginas. ¿Se entendió más o menos? Sí. Bueno, seguimos con las ofertas de consultas. Así que avancen, pregunten. Yo tengo 2 consultas, pero como en relación a como algo de la lógica de uno de la paginación. Sí. Porque, por ejemplo, mira, si vos querés hacer un libro, no sé, que sabés que querés imprimirlo sobre un papel cuyos pliegos son de 70 por 1 metro, por decir algo. Sí. Entonces, bueno, tenés un estimativo de tu tamaño de página, ¿no? Haces el cálculo de imposición para que el papel rinda. La pregunta, a ver si la puedo expresar bien, es, o sea, si
si vos no tuvieras condiciones porque pertenece a una colección o porque, no sé, el autor que te lo pide quiere que sea de tal o cual medida, ¿siempre aspirarías o tenderías como a hacer ese libro como al mayor tamaño de rendimiento de ese pliego? Digo, si no está en juego una cuestión estética o de colección o No, X, no. no, si vos no tenés ningún condicionamiento, Mm, lo que tenés que tener en cuenta justamente tiene que ver, como siempre decimos, a qué público va dirigido, claro. qué le gustaría ver a ese público, con qué es más afín, con qué tipo de diseño, Ujú, cuál es la característica del contenido del libro, de qué está hablando el libro. Ese libro sería coherente que yo lo imprima en qué tipo de papel. Ese libro sería ujú, coherente que yo lo haga a una sola tinta o a más. Si es a una sola tinta, si es texto, por ejemplo, y es a una sola tinta, yo tengo que limitarme a imprimir en negro mm. para nada, porque yo puedo imprimir a una sola tinta en la tinta que quiera. Y a veces hay editoriales que quizá se pueden diferenciar por eso, tal vez, por una cosa tan simple como esa, que los libros impresos, aún siendo de texto corrido, no están impresos en negro, en tinta negra, Claro. por ejemplo. O sea, si no hay, todo tiene que ver con diferenciarme de alguna manera, con tener muy en claro con qué lector voy a trabajar, a qué público va dirigido. Si es una colección, como decíamos la semana pasada, ser muy coherentes y mantener la colección con las mismas características que tiene y no variarla, porque el público cuando adopta una colección, una editorial por determinadas características. Yo soy fanática de Delvives, fanática. Y bueno, tiene sus características. Y aunque los libros sean caros, y aunque haya que esperar a veces, cuando yo estaba en Argentina, que había que esperar por ahí 6 meses a que viniera algún producto, porque había que importarlo y no llegaba, y estaba agotado y no iba a ver. Bueno, lo mismo que los libros del Zorro Rojo. O sea, hay editoriales que son muy puntuales, que el lector sabe lo que quiere, y que si esa editorial de pronto tiene una colección con una característica muy particular y de la noche a la mañana varía, por poquito que sea, el lector se da cuenta. Y es como una desilusión, es como una decepción. Sobre todo porque el mundo del libro, cuando tiene a sus fanáticos, digamos, ¿no? O incluso hay muchos casos que son temas puramente, ¿cómo decirlo? Casi de ritual, ¿no? De Total. ir a buscar un libro, comprarlo, verlo, volver a tomar contacto con el contenido, con el contenido no solo textual o desde lo que es, digamos, la filosofía de ese libro o el tema o los autores, sino también desde lo físico. Porque una colección tiene determinadas características que están definidas desde el vamos, ¿no? Y entonces tiene un porqué. O sea, una colección sabe qué libros van a ir dentro de esa colección, porque tiene una característica particular. Calazo dice que el catálogo de una editorial es como un collar, ¿no? Como un collar de perlas, y que cada una de esas perlas forman parte de una joya. Bueno, el catálogo es lo mismo. Si yo tengo colecciones, los libros de esas colecciones tienen que responder a la misma característica. O sea, yo no puedo tener un collar de perlas de azabache y en el medio meter una perla de plástico, por ejemplo. No, todo O tiene que podés tener... y atenete a quien te la compre. Claro, claro. Entonces,
volviendo a lo que consultabas, Julieta, si yo no tengo condicionamientos, voy libre por la vida, definiendo la característica que yo quiero para mi editorial, para las colecciones de mi editorial, sin ningún tipo de problema. Si quiero hacer libros infantiles cuadrados, todos, porque me gusta, hago libros infantiles cuadrados. Aunque después las librerías se acuerden de mí en 25 idiomas, porque no es fácil de meterlo en exhibición. Los exhibidores. Bueno, yo quiero que sea difícil, o sea, yo quiero que sea difícil, porque quiero que mi libro tenga un lugar particular y que no esté con todos los demás. Entonces, desde la lógica, desde la filosofía, yo defino algunas características para diferenciarme. Bien. Aimé, no sé si querías comentar algo. Sí. Hay algo que suele decir Néstor, que es un profesor de la cátedra, que dice, las decisiones se tienen que tomar. Si no las tomas vos, las va a tomar alguien en el camino. Entonces, si vos no decidís qué tipo de papel querés, la imprenta te va a poner el papel que ellos quieran. Exacto. Y las limitaciones empiezan a aparecer cuando es dependiendo de lo que vos quieras que sea tu producto. La estética tiene que ver y la practicidad también. Los libros infantiles son hermosos. Yo tengo uno, los de Del Vive son enormes, son un arte. Si yo tengo que llevar un libro al parque con mi sobrino, no voy a llevar un libro de Del Vive. Entonces, si yo estoy buscando un libro para llevarme en un viaje, no voy a comprar uno de esos. Pasa mucho con los libros académicos que te hacen un manual enorme así, y vos decís, yo no puedo andar con eso leyendo por la calle. Eso se pensó mucho, por ejemplo, cuando se hizo el Kindle, que es un producto que no es un libro, se hizo de un tamaño que vos decís es re chiquito, es incómodo. No, se hizo pensando en tenerlo en una mano y poder cambiar de página de una mano. Y vos empezás a fijarse y los libros de bolsillo están pensados en un tamaño que vos puedas meter en cualquier lado. Estaban pensados inicialmente en el bolsillo de los caballeros ingleses de donde sea. En eso en un bolsillo de mujer no entra el celular, pero bueno, lo vas pensando para qué lo querés hacer. Después, ves tus prioridades. Si tu prioridad es no desperdiciar, porque quizás tenés un presupuesto limitado, que no te limita la producción, pero tenés que pensarlo. Estuve viendo unos libros infantiles que hacen acá unos conocidos, que tienen una plancha, que tienen una línea transparente y una línea negra, una línea transparente y una línea negra. Y el dibujo tiene una forma que si vos le movés esa plancha arriba, tiene movimiento. Estas planchas vienen de cierto tamaño, creo que son A4. Sí. Y las puedo cortar y hacer libros más chicos. Pero me sale muchísimo más caro, pierdo material en el medio, no queda bien cortado, si no queda bien parejo no se ve. Listo, hago los libros A4. ¿Por qué quiero un libro más chico? Si son libros para sentarse a verlo. Después tenés El Señor de los Anillos en todos los formatos que quieras. Yo tengo un Señor de los Anillos así, ilustrado, hermoso, que va a estar en mi casa. Cuando yo me voy de viaje, me llevo el de bolsillo, y lo releo, y lo releo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde te dirigís? ¿Cómo lo usa esa gente? Vos quizás querés algo cuadrado, hermoso, de todo lo que quieras, y eso, al público al que vas y la utilidad que tiene, no funciona. Pasó muchísimo tiempo que no sé cómo están ahora, pero los manuales escolares de la primaria los hacían en papel ilustración, porque brillaban, porque eran más resistentes a la humedad y qué sé yo, pero vos tenías que escribir ahí, y como alumno, era lo peor que te podía pasar. La lapicera se corría, el lápiz no se veía. Olvídate si éramos de una familia de muchos que teníamos que reutilizarlo y las profesores no querían que tuviera la respuesta. No estaba pensado para la practicidad, estaba pensado por otro lado. Entonces las limitaciones a veces no vienen de una bajada, porque uno es el que está a cargo del proyecto, pero las tenés que poner, porque no es porque, no, te restrinjo, sino a dónde vamos, qué es lo que quiero, y la idea de tu deseo, de tu idea de proyecto, es lo que muchas veces te genera las limitaciones. Después viene y te dice, no, tenés un presupuesto de esto, este papel que a vos te servía, este venía, y perfecto, no, bueno, listo. O la colección viene de ese tamaño, y los libros tienen que ser de ese tamaño, y vos tenías 30 historias para meter en un compendio de cuentos, bueno, tendrán que entrar 16, o le cambiamos algo. El tamaño de letra que no se note, no sé, lo que sea que a ustedes se les ocurran. Pero vos podés decir libertad, ¿y qué significa libertad? O sea, ¿qué es esto de no tener restricciones? No tener restricciones de plata, no tener restricciones de caja tipográfica. Vos podés decir, no, yo te la pongo pegado al margen. Ya no tenés ningún tipo de restricción. Después lo encuadernás
no se lee, pero vos lo hiciste Claro. como querías. Muchos artistas, poetas, de ese tipo de cosas juegan con eso, de romper lo que es más común y vos ves las consecuencias. Y entonces decís, no leo el final del poema, está cortado y está hecho así a propósito. Porque, no sé, simboliza la restricción de la imprenta en los materiales, no sé, lo que se te ocurra. Seguro que tienen una idea. Pero cuando vos decís no tengo restricciones, ok, ¿a dónde vas? Y decís, bueno, las restricciones las empezás a armar vos con este juego de a qué libro querés llegar. Y es la materia donde llevas el libro a físico, la estética importa. Porque si vos tenés un libro manchado, que la tapa está al revés, que no vino bien encuadernado, no es lo más importante que tenga colorcito o lo que sea, pero dentro de las opciones, te imprime un solo color, me limita. ¿En qué? Porque vos tenés la gama de todos sus colores y quizás decís, bueno, en lugar de usar blanco, negro, como decía Miriam, uso azul y entonces tengo toda la gama de los celestes. Y puedo hacer una cosa genial. O tengo dos tintas, yo he visto editoriales que tenían dos tintas, y en lugar de usar negro y otro color, que queda como, bueno, te resalto palabritas en rojo, qué sé yo, usaron rojo y celeste para una historia que tenía como dos personajes. Entonces un personaje era de un color y el otro del otro. Y fue una decisión, vos no tenés nada en negro, tenías que pensar todo en no tener negro, porque tenías dos tintas, y negro no iba a ser una de esas. Pero es una edición genial, y es algo que te llama la atención. Y vos decís, fue una muy buena decisión editorial. Después hubo problemas de registro, tuvieron un problema. Pero porque quisieron buscar, vos con rojo y celeste tenías todos los rojos, todo rojo y cian. Magenta y cian, tenías Sí. todas las gamas de los rojos, todas las de cian y todo lo que se mezclaba. Y hicieron mucho de mezcla y no tenían bien calibradas las cosas, hubo muchos errores de registro. Pero la parte escrita, donde estaban solo un color y el otro, había salido hermosa. Entonces eso es bueno. La limitación ahí donde estaba, tenían dos tintas, bueno, sí, pero no uses una de la que estás acostumbrado a usar. Quizás es eso, salir del pensamiento de la caja y decir, bueno, hago algo que no se me había ocurrido. O que otros no están haciendo, que está ahí, pero no les interesa. Y ver para dónde vas. Nada, eso. Exacto, pensé incluso, Está buenísimo. Julieta, sí, también, que a veces hay libros que están creados específicamente para estar al lado de la caja de una librería. O sea, una biblioteca pequeñita Sí. para estar al lado de la caja de una de la caja de la librería para que alguien automáticamente toque y se lleve algo. Tal cual. Ujú. Entonces, depende mucho de lo que uno quiera con el producto, ¿no? Está. Y como decíamos, y siempre pensando a quién va dirigido. Ujú. Y si pensamos en los niños, saber que va dirigido a los niños, pero que el que compra es el padre, ¿no? Que los que También. compran son los padres. También. O sea, el poder de decisión no está en el nene. Sí, el nene va a tener el poder de decisión de que algo le llame la atención, de que ese libro tenga algún elemento que al nene lo atraiga o a la nena la atraiga, pero el que va a comprar los que van a comprar son los padres. Entonces, bueno, esto, ¿no? De saber muy bien a dónde voy. Y eso antes de todo. O sea, eso es la planificación, el pensamiento, el estudiar a quién va dirigido y qué queremos lograr. Y si queremos, y si queremos crear un cliente que a la larga se fidelice con una colección determinada o no, o que sea algo pasajero de un solo momento, que pueda llegar a ser un bestseller porque trata algún tema en particular, pero que eso es como un flash, que pasa y se desvanece. Bueno, eso también tiene un porqué. Eso también tiene un porqué. Nos quedan 10 minutos. Buenísimo. Gracias a las dos. Clarísimo. No, por favor. Seguimos, oferta, preguntas, consultas, como les decía recién. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Jimena. En el trabajo práctico, la primera parte es con el libro físico, ¿no? El libro del trabajo práctico 1. ¿Y la segunda, seguimos usando ese o ya vamos con los del campus y las maquetas de campus y nos olvidamos del libro físico? La segunda es con la maqueta digital. Por eso se dice que también, sí,
Aimé. No, el libro físico lo dejaste a un costado. Ya Exacto. está. Lo usaste en la Ah, primera buenísimo, gracias. No, porque me confundía eso. ¿Qué hacer con el libro físico en la segunda parte? No pincha ni corta, es todo digital. No. o sea, No, en la segunda parte es maqueta digital, tipografía digital, por eso pueden utilizar, pueden volcarla. La segunda parte la pueden trabajar de manera digital si tienen cómo editar páginas. Entonces todo el Ven que volcado. al final había 4 personas con la misma duda sobre qué hacer en la segunda parte con el libro físico. Claro. O sea, ahí vamos a tener para la primera parte una característica específica del libro y la segunda va a dar otra característica del libro al que además se le van a sumar ilustraciones. El archivo que elegimos para el volcado de la primera parte y del segundo es el mismo. O sea, si eligen el nombre de la rosa, eligen el nombre de la rosa para desarrollar en los 2 puntos. Porque acá lo que tienen que ver es que un mismo archivo trabajado con características de maquetas diferentes, da como resultado libros diferentes a nivel físico, como producto. Piénsenlo si quieren con la idea de, ustedes encuentran un autor y dicen, lo voy a editar. Y están leyendo en su casa y dicen, ay, este libro me encanta. Quiero hacer un libro como este, pero de la historia que yo conozco. Y lo adaptas. Y después dices, no estoy seguro. Entonces agarrás y haces una maqueta digital y decís, bueno, yo en realidad lo que quiero es que este libro, este autor necesita estos márgenes y me gusta más esta letra y me gusta que el libro en realidad si fuera más chico, no sé, habla sobre suspenso y entonces quiero que sea un libro más chico con la caja tipográfica, no es la que tienen ustedes, pero imagínense, una caja tipográfica que tenga forma de cerradura, porque la cerradura es importante en el libro. Y entonces armás vos la caja aparte. Y el libro que vos habías visto, habías dicho, che, estaría bueno en este formato, ya está. Ya pasó su etapa de decir, vi cómo quedaría ahí. Y vos armás una maqueta por otro lado y metes el texto en esa maqueta. Y ves cuántas páginas te va a quedar. Porque el otro ya lo tenías. Y te gustaba el tamaño y todo. Y decías, bueno, yo ya sé qué tengo que hacer yo para adaptar el libro para que me quede así. Y lo otro es, bueno, ¿cómo me queda el libro si yo lo adapto a esta maqueta? Como son los procesos que uno puede llegar a pasar cuando tiene un proyecto y arranca de cero. Y es como, bueno, yo ya tengo el escrito, ¿qué hago en el escrito? Si cursaron edición editorial, vieron que a veces está al revés. Decís, tengo que escribir un capítulo que son 7 páginas. Y tengo que entrar en 7 páginas. Y no me puedo pasar. Eso pasa mucho en las revistas. La nota es una doble página. Lo que tengas que decir, encontrar la forma de meterlo ahí. Acá es otra cosa. Es, bueno, quiero arrancar una revista. ¿De cuántas páginas? ¿Con qué material quiero poner? Quiero arrancar un libro. Bueno, tengo la historia. ¿Cómo quiero que sea? Si quiero que sea de 7 páginas, ¿de qué tamaño tiene que ser la caja tipográfica? Para que sea entre en eso. 7 páginas no puede ser porque es impar, porque dije 7 páginas. Quería decir 70. Vas encontrando y si decís, bueno, 70 no me da el número. Tiene que tener más. Pongo en blanco, pongo ilustraciones. Ese tipo de cosas. O tengo un ilustrador fantástico y tengo una historia, quiero ponerlas. Ok, ¿cuál va a ser? Lo básico tendré que tener esta cantidad de páginas. ¿Puedo hacerla? ¿Puedo no hacerla? Va por ese lado. Ah. Sí les sirve, yo los encargo. Los TPs. Si se corta, igual volvemos, por las dudas. Quedan 5 minutos. Para cerrar, por si hay alguna otra consulta, aviso por las dudas. Si se corta, volvemos. ¿Alguien más tiene algo para preguntar? Estamos bien. Bueno, igual tienen, como siempre, el archivo abierto, el documento de Word abierto para consultas, así que está, para que vuelquen ahí todo lo que necesiten. De acá a la fecha de sugerencia de entrega, eso está. Y como para cerrar más o menos, les comento un poquito el tema del parcial. Todavía no está cerrado del todo, pero van a tener, sí, va a ser un trabajo, quizá lo tenga que manejar, todavía está para definirse, pero quizás sea un trabajo grupal. Similar a lo que nosotros normalmente hacíamos
cuando eran los coloquios y el trabajo final de la cátedra. Entonces, probablemente, ojo, no lo tomen como condición sine qua non, pero se está evaluando que quizás sea un trabajo grupal. Van a tener 6 días, un mínimo de 6, o entre 6 y 7 días para resolverlo. Y va a tener que ver, sí, con algo muy similar a lo que nosotros hacíamos normalmente como trabajo grupal. Así que eso, va a ser un parcial que van a poder desarrollar durante varios días, así que tranquilas. Antes, cuando yo tenga el material, me voy a fijar si hace falta ver algo que todavía no hayan visto, porque normalmente en el trabajo grupal se trabaja con presupuestos, y eso está en el TP número 4, y nosotros todavía no llegamos al TP número 4, pero la semana que viene yo sí o sí tengo que empezar con eso. Entonces, bueno, cuando veamos el tema de parcial, si hay algo que no vieron todavía, obviamente lo voy a adelantar como para que se pueda resolver sin problemas. Volvemos a lo mismo, si hay algo que quieran consultar o que quieran cerrar para ya pasar directamente la semana próxima a un tema nuevo. Sé que seguramente muchas cuestiones van a aparecer en la medida en que tomen contacto con el trabajo práctico. Así que incluso faltan todavía TP número 2, así que viene como con un delay todo. Y estimo que todo eso va a aparecer seguramente en los archivos de consultas abiertas cuando ustedes tomen contacto con eso, salvo que una vez que vean los videos, que esté todo claro y no haya consultas y puedan avanzar con eso. De todas formas, como siempre, una vez que entreguen, van a tener la devolución, y en caso de tener que hacer alguna modificación, van a tener tiempo para hacerlo antes de la entrega final. Así que con eso más o menos estamos, y creo que no debería haber mayores problemas. Así que bueno. Una consulta, porque Sí, Daniela. a raíz de esto de la semana de parciales trágicos, me perdí también un par de teóricos de FPI, creo que uno solo me perdí. No sé si llegaron a decir más o menos en qué fechas estaba planeado el parcial, Sí. como para organizarme con tiempo. Sí, supuestamente tendría que ser quizá la tercera semana de octubre o la última semana de octubre, pero todavía está por ahí. Ya casi está cerrado el parcial. Yo hablé con Maca hace 2 días, creo que fue el sábado, entre viernes y sábado. Y más o menos ya estaba casi cerrado, pero todavía había que definir un par de cosas. Así que lo que sí me dijo es esto, ¿no? Que van a tener unos 6 días, una semana quizá para hacerlo, que quizá puedan trabajarlo en grupo, pero hay que ver, hay cosas para definir. Yo calculo que será quizá la última semana de octubre, porque si hoy estamos a 5, bueno, sí, podría ser quizá entre la tercera y cuarta semana de octubre, más o menos para esa fecha. Y en sí, ¿cómo solían hacer los parciales? ¿Qué habría que averiguar presupuestos? No, este parcial No, es era otro diferente. mundo. Ah, Es otro mundo, si querés, te lo No, podemos no, contar, no. pero no sirve No de tiene nada. nada que ver con los parciales que hacíamos. Esto es como si fuera, esto se aproxima a lo que era el trabajo práctico grupal de cursada. O sea, este parcial se adaptaría más a lo que era un TPG grupal. Esa es la idea. Se está tratando de adaptar. Esta materia, como verán, es muy práctica y hay muchas cosas que eran muy lindas explicarlas con los papeles en las manos, plegando. Y adaptarlo es complicado. No es una materia teórica en la que yo, bueno, te doy el material y te manejas. Hay muchas cosas de cómo funcionan las máquinas que a mí por lo menos me cerraron cuando visité una imprenta, y encontrar cómo adaptarlo está complicado.
Antes vos tenías un parcial escrito con un montón de ejercicios y cosas que lo hacías en el momento, o sea, no te iban a mandar a averiguar un presupuesto porque lo tenías que ir a la universidad, te sentabas y lo rendías. Normalmente tenía gráficos, tenía dibujitos. Y después los TPs eran distintos, por ejemplo, teníamos un TP de reconocimiento donde vos tenías muestras y las entregabas, a ver si habéis sabido reconocer. Ese tipo de cosas no se están haciendo. Entonces el parcial tiene que ser una cosa distinta. Yo no te puedo preguntar sobre trama, porque, o sea, sí te puedo preguntar sobre trama, pero no te puedo dar una trama y que la reconozcas, porque no podés poner el tipómetro en la... Bueno, sí te puedo poner una trama que la reconozcas, pero bueno, hay un montón de cosas que en la Sí, con un gran pantalla... margen de Claro. posible error. Porque, sí. Nada, encontrar la lineatura de la trama con el tipómetro no te lo puedo tomar por online. Hay un montón de cosas que no se pueden tomar online porque no se cierra. Entonces, readaptar igual los parciales no funciona. Ya el año pasado hicimos cosas distintas y algunas funcionaron y otras no, pero bueno, ir adaptándolo sobre la marcha. Y el TPG era una parte donde cierran muchas cosas y el año pasado no se hizo, y se notó al momento de los encuentros, cuando nos encontramos en presencial, vinieron con dudas que normalmente se resuelvan cuando se hacen el TPG. Entonces creo que de ahí el titular decidió tratar de incluirlo de alguna manera. Pero todavía estamos viendo cómo. Entonces, como que estamos ahí, tratando de encontrar cuál es la mejor forma de que no sea un filtro para ustedes, sino que sea chequear que se entendió, y que si algo no se entendió sea el momento donde cierren. Muchas veces las evaluaciones es donde uno, al ver la mirada global y no estar enfocado en eso, sino que es, bueno, no sé qué me puede llegar a venir del programa, cierran las cosas, porque uno tiene la mirada más grande. Pero bueno, estamos viendo cómo... Estamos viendo, es Maca, está viendo, yo no estoy viendo nada, pero... Sí. Cómo encontrar. Entonces, yo te puedo describir cómo era el parcial cuando yo lo rendí hace 3 años, pero no te va a servir de nada para Sí, no tiene prepararte a la nada que hora, ver. porque va a ser otra cosa. Siempre el parcial tenía opciones multiple choice, después tenía por ahí una pregunta de desarrollo, después tenía un esquema, Los gráficos de color. ustedes le tenían que poner los nombres, entonces... Los gráficos de color, un gráfico Exacto. de la máquina donde vos tenías que decir qué partes eran, cosas para deducir color, que creo que lo de color querían incluirlo, pero no sé cómo. Y lo de color, uno intuitivamente podría llegar a resolverlo. Eso es algo que podría... Es que si se entendió era el ejercicio más sencillo, pero era re lindo explicarlo con acetatos de colores. Claro, claro. Era de la síntesis aditiva y sustractiva. ¿eso? Exacto. Ah. Sí. Sí, bueno, en teoría se puede explicar desde la teoría. Es más lindo verlo, sí, es verdad. Sí, yo Pero la cosa había es ido... tomar una forma que sirva. Perdón, Claro. Miriam. No, yo cada vez que iba a la Gutenberg porque iba a ver algo o tenía que averiguar algo, o a veces pasaba a propósito, siempre la Gutenberg tenía a la entrada, en un costadito, una serie de acetatos con 3 circunferencias de color, ¿no? Entonces, cian, magenta y amarillo. Entonces yo utilizaba, a veces me traía varias muestras de esas, porque era la forma más práctica de que ustedes vean cómo, desprendiendo esos acetatos y uniéndolos y formando la unión de cada uno de los dos filtros de color, más la unión en el centro de todos los filtros, ahí veían cómo los colores primarios y secundarios se formaban, y era una forma práctica de verlo sobre una hoja blanca, superponer los acetatos. Que es lo mismo Yo que... hice algo parecido, que me lo mandé a hacer yo para la primera vez que estuve como scripta. Claro. Fui a trabajar en una fotocopiadora y pedí que me impriman un círculo de cada tinta. Ahí está. Que tenían cian, magenta. Y me hice unos cuadraditos de acetato de magenta amarillo. Entonces vos superponías y veías cómo sería si yo superpongo las tintas. Y si ponías 2, se te iban. No sé, había un montón de juegos visuales para hacer. Que eran... Aparte, a nivel de color, es importante ver que las tintas
son filtros, que no son pigmentos, o sea, que no es algo opaco, sino que son filtros que permiten el paso de la luz, ¿no? Y obviamente el poder refractar lo que uno ve, o sea, es un sistema, es un conjunto de situaciones que se dan y que permiten toda esta gama de colores que de otra forma sería muy difícil de explicar, ¿no? Entonces, entender que son filtros y que no son pigmentos espesos que no permiten el paso de la luz, eso es bastante importante de ver con esto, con los acetatos, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender cuando se habla de color y cuando se habla de impresión y cuando se habla de la roseta, que esta superposición que permite la impresión hace que tan solo con 4 tintas, sean magenta, amarillo y negro, se puedan formar absolutamente todos los colores dentro del espectro permitido de impresión que uno puede tener. Entonces, esto está bueno verlo desde esta práctica, ¿no? que permite uno dar cuenta de que no es algo denso, de que no es algo que no permite el paso de la luz, sino que justamente al contrario. Y con esta, digamos, de esta manera práctica de utilizar estos acetatos de color, se permite ver cómo funcionan las tintas como filtros. Que me parece que eso es fundamental de percibirlo así. Y no de la manera en que yo creo que si mezclo una témpera amarilla con una témpera roja, me da un naranja, está bien. Esto puede ser algo similar, pero no es algo opaco, no es algo que tapa, no es algo denso que no permite el paso. Es un efecto óptico. Exacto. Es como Claro, pero redescubrir- tampoco son tintas que se mezclan, en realidad simplemente Claro, una por tal cual. separado en su puntito Por particular, eso. no es que están mezclando el magenta con el amarillo. Por eso Exacto, mismo, o y sea, eso es- hay que entender que no es lo mismo que si yo mezclo témperas, no es lo mismo. En cierto sentido, tiene una similitud que es esto que uno dice, ay, yo podría mezclar todos los colores y que salga lindo y te sale un marrón. Y es como, ok, no. Y que para que Pero sea después negro le esto tengo de- que agregar. Venir con un color súper lindo y ver que ustedes decidan si eso era una tinta especial de ese color de lejos, o si pensaban que había sido formado, y después verlo con el cuentahilos y encontrarte con cosas que vos decís, esto se puede hacer, o sea, este color maravilloso que vos ves acá, lo haces con cian, magenta, amarillo y negro en proporciones, o ves algo que vos decís, che, esto Y en tiene... angulatura, ¿no? En Claro, te angulatura, dicen, esto tiene además. 4 tintas, y se lo das a mirar con el cuentahilo y encontrarme las 4, tiene una. Decís, ¿cómo puede ser que consiga todos estos colores con una sola tinta? Por eso jugamos siempre con a cuántas tintas y no a cuántos colores. Claro. Porque si yo te digo a un color, yo me lo imagino en blanco y negro, no en escala de grises. No, bueno, un color especial también. Claro, Mm. pero pasa muchas veces que cuando uno piensa en cosas de un color, yo te digo, Negro. no, bueno, tengo el azul de la lapicera y puedo escribirte en azul y va a estar blanco y azul. Yo no puedo hacer, no soy buena con esto, no puedo hacer sombras con esto. Y te viene alguien que lo sabe usar y te hace un cuadro con degradé de color, y vos decís, bueno, pero eso no está a un solo color. Yo no dije un solo color, dije a una sola tinta. Con una sola tinta vos tenés un montón de gama, porque jugás con también el soporte, con el color del soporte. Y eso te puede ayudar a un montón de cosas. No es lo mismo que el soporte sea blanco, a que sea hueso, a que sea amarillo, a que sea negro. Entonces, con una sola tinta se pueden hacer una maravilla de cosas y tener más de un color. Y con 4 tintas tenés más de 4 colores. Tenés todos los colores de la gama visual que la tecnología nos permite. Más soporte. Claro, tenés el canal de grisado completo de cada una de esas tintas. Entonces se multiplica. Las opciones se multiplican. Porque cada canal vos tenés para grisarlo de 0 a 100, y a su vez, si tenés 4 canales, obviamente que también tenés todas esas opciones multiplicadas. ¿Saben lo que vi hace poco? Si alguna vez lo encuentran, cómprenselo. Era un juego para chicos, pero era un conjunto de sellos que están hechos para poner en el mismo lugar.
pero con una tinta distinta. Entonces vos lo veías y el sello era como un medio círculo y no sabías qué era. Y vos descubrías qué figura salía cuando superponías los 4 sellos uno arriba del otro. Y al final creo que era el sello final era una vaquita de San Antonio con todos los colores, hermosa, pero claro, había salido vos tenías que poner un sello, dejar que se seque, poner el otro. Como las pasadas eran. Claro, Claro, era como para mí fue como la maravilla del universo, y fue como, lo vi de lejos y no podía comprarlo. Y es como, ay, eso para dar clases sería fantástico, porque... Y si lo haces con colores distintos, te va a dar algo raro, porque, o sea, si vos lo hacías con las instrucciones, parecía un dibujo re lindo. Pero si vos lo haces con otros colores, o con los colores invertidos, te va a dar otra cosa. claro. Claro, es que O sea, para la colmo imagen con va a los ser la sellos, misma, pero cuando pisas 2 colores, no tenés 2 colores, tenés 3 en realidad. Los Claro. 2 colores solos y el cruce de esos 2. Y es Sí, donde se exacto. empiezan a multiplicar. Y esas cosas a mí me encantan. La teoría del color es algo que me reentusiasmó. Porque nada, el hecho de que es un engaño a la vista, o sea, vos te acercás y, ay, ¿quién era? Vidal, que se llevaba llevaba una hoja que si vos estabas en el fondo del aula, veías la cara de una persona. Y vos te ibas acercando y era otra cosa cuando estabas cerca, porque los puntitos cambiaban. Y eso se ve mucho en los murales de fotos que se hacen, que vos ves que es sí, una cara y te vas acercando y son fotos de esta persona con un montón de gente. Ese tipo de cosas es teoría del color, es encontrar dónde poner las sombras, qué puntos, qué cosas. Y nada, eso Se en juega con la digital, perspectiva de la vista también, ¿no? exacto. claro, y en digital se pierde un poco. No es tan divertido. Sí, obvio. Pero bueno, eso era algo que no entraba a lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Esto ya era anecdótico, pero teoría del color entraba de forma divertida, las cosas de los soportes entraban, cómo funcionaban, pero el año pasado creo que se intentó un parcial así, pero como que no reflejaba, porque muchas de esas cosas está bueno aprenderlo en práctico, y lo práctico lo íbamos a ver en el verano, entonces estaba separado. Sí. Y era como, no te puedo tomar esto porque te lo voy a dar después. Entonces, y ahora se está tratando de diseñar de otra manera. Pero no va a ser nada para bochar a nadie, ni nada que no hayan visto, ni nada que no se pueda hacer, no entren, no sufran de más, innecesariamente. Nada, traten de leer las cosas de Gantt para la clase que viene, si pueden. Sería muy genial. Sí. Es la parte de organización. A mí me encanta también esa parte. Está bien, bueno, sí, me gusta Y la yo de materia, todas pero formas también les voy a subir ya la clase teórica para el que quiera, obviamente que van a estar seguramente con todo esto, terminando TP número 2, viendo TP número 3, pero bueno, si pueden ver la clase teórica, mejor, como para, yo creo que, no sé, no creo que dure una hora, entonces, bueno, si tienen algún tiempito como para verla, mejor para ya, digamos, tener por lo menos avanzado algo de los conceptos que se van a ver en el TP número 4, que como les digo, es más extenso y ya se hace un poquito más complejo, porque tiene que ver, como decía Aimee antes, con la visión general del proyecto, ¿no? Con los procesos, con los tiempos, con cómo organizar esas tareas. A su vez esas tareas tienen que ver con una parte de finanzas específicamente, que tiene que ver justamente con la capacidad económica de desarrollo de ese proyecto, y de cómo ese proyecto a su vez tiene plazos de pagos determinados en función de lo que se va terminando, ¿no? de cada una de las pautas que se van terminando. Entonces, ahí también hay que combinar tiempos con dinero. Antes hay que ver con qué, digamos, me estoy manejando, qué lista de tareas tengo, cómo las organizo, cuáles pueden ir en paralelo, cuáles tienen que ir antes, cuáles tienen que terminar para que otra empiece. Entonces es como una visión mucho más general
y que también van a tener que tomar contacto con todo lo que tiene que ver con producción y con qué cosas se hacen antes, qué cosas van después, cuáles puedo realizar juntas, cuáles no, cuáles van absolutamente al final y no las puedo considerar hasta que el proyecto no termine. Entonces, nada, es también como para prestar atención. Así que bueno, hasta acá, si no hay nada más para preguntar Yo o algo. las voy a tener que dejar porque tengo que ir a buscar a mi hijo el cole, así que Está. gracias por todas las aclaraciones. No, por favor. Nos vemos Bueno, el la resto, próxima. Gracias, chao. Chao. chau Daniela, que estés bien. Igualmente. Bueno, entonces Si no hay más cerramos. dudas, cerramos. Si no hay más dudas, como digo siempre, gracias a los que estuvieron presentes. Gracias por compartir el tiempo en el práctico. Que tengan un buen desarrollo de lo que queda de la semana, que hay bastante por delante, y un buen fin de semana, y fin de Un semana buen fin de semana largo, largo, fin de semana súper mega largo. fin de semana largo y todo lo que sí. Así que bueno, les mando un Los que abrazo. estén viendo en diferido, los que están viendo en diferido, no se queden con dudas igual, pónganlas en el documento. Muy bien. Muy bien. Los que O nos ven vengan. después, ya saben. Bueno, abrazo, que estén bien. Nos vemos.